escapado de las manos del gobierno colombiano el ejercicio de su autoridad constitucional en el territorio de su país, haciendo víctima a otros países como Venezuela de la situación de violencia que se vive allá en territorio colombiano, o usted cree que hay otros factores que están incidiendo? Bueno, la verdad es que la frontera colombo-venezolana ha venido sufriendo la arremetida violenta de grupos armados ilegales que desde Colombia han venido desarrollando una estrategia de penetración y posicionamiento en el territorio venezolano. Para todos es sabido que en el año 2002, por ejemplo, en la etapa de posicionamiento de los grupos de autodefensa en el norte de Santander, dentro de sus estrategias estaba en comenzar un proceso de penetración en territorio venezolano con el objetivo de desestabilizar el proceso que lleva adelante el presidente Chávez. Este caso, señor Cañizares, no es el único relacionado con posible presencia de paramilitares en Venezuela y que han tensado las relaciones bilaterales. Es imposible dejar de recordar el caso de la Quinta de Actaria en Venezuela. Una comisión especial de la Asamblea Nacional en ese país que investiga casos de conspiración ha inclusive solicitado abrir caso de paramilitares capturados en esta finca de Actaria por vinculación del gobierno colombiano con dirigentes de oposición. Todo esto lo pongo sobre la mesa para preguntarle si estos nuevos elementos pudieran nutrir la investigación del caso de Actaria, si esto pudiera ser una prueba del crecimiento acelerado del paramilitarismo colombiano en Venezuela, aliados a sectores de oposición, o si usted ve esto como hechos totalmente aislados. ¿Cuál es su visión? No, todos estos hechos de violencia hacen parte de una estrategia que ha sido clara en los últimos 8 años por parte de los grupos armados ilegales. La verdad es que la región del Táchira, Apure, y sobre todo a Táchira y Apure, han venido sufriendo de manera reiterada hechos de violencia, homicidios, sicariato, acciones de masacres cometidas por grupos paramilitares que se han asentado en esta región fronteriza con Colombia. Hoy en día, el estado Táchira y ciudades como San Cristóbal viven una arremetida y una presión constante de estos grupos armados ilegales, en donde incluso tenemos conocimiento de que hay sectores en la frontera que son controlados totalmente por estos grupos armados ilegales. Entonces estos hechos de violencia no son aislados, son concadenados, son encadenados a una estrategia de desestabilización desde la frontera. ¿Qué ha hecho el gobierno colombiano para frenar esta situación, señor Cañizares? Bueno, la verdad es que ha hecho poco, porque el gobierno colombiano se ha dedicado a aprovechar políticamente estas situaciones, esta tragedia que está viviendo nuestros hermanos colombianos residenciados en el estado Táchira. No se nos olvide que todos estos grupos ilegales, así como los carteles del narcotráfico y los grupos ilegales de guerrillas, salen desde Colombia y poco a poco se han ido asentando y posicionando en territorio venezolano con una exigua, escasa respuesta y control por parte del gobierno colombiano. Lo cierto es que la vieja y la nueva generación de paramilitares ya se está dejando sentir más allá de las fronteras colombianas. Desde la perspectiva de una organización de derechos humanos como Progresar, que usted representa, ¿qué planes de acción habría que emprender, ya que usted señala que el gobierno no está haciendo nada o está haciendo muy poco, para frenar esta situación y tanto la problemática como las consecuencias, evitar que se propaguen? Bueno, la verdad es que la situación de la frontera es una situación sumamente compleja. El hecho de que, por ejemplo, en el estado Zulia y en el estado Táchira haya una oposición visceral contra el gobierno venezolano ha facilitado la actividad de grupos armados ilegales. Yo lo que creo desde nuestra posición de defensores de derechos humanos es que por encima de cualquier color político, cualquier rivalidad política, debe primar la protección de la vida de todos los ciudadanos. Nosotros hemos insistido que la frontera está siendo parte, objeto de una estrategia desestabilizadora, que quien está poniendo los muertos, las agresiones y las violaciones a los derechos fundamentales son los habitantes de la frontera. Lo cierto también es que la masacre volvió a colocar en la palestra actuaciones de la Policía Política Colombiana, del DAS, cuestionada por Venezuela. ¿Cómo usted ve estos cuestionamientos hechos desde su vecino, el país venezolano? Bueno, la verdad es que ha quedado claramente, públicamente evidenciado las actividades que el Departamento Administrativo de Seguridad desarrolló con fines de sabotaje y terrorismo en territorio venezolano.
Para nadie es un secreto que el difunto director del DAS, Jorge Enrique Díaz, en Norte Santander, dirigía una estrategia de penetración en territorio venezolano desde el Departamento Administrativo de Seguridad. Este organismo de seguridad en Norte Santander fue penetrado totalmente por los grupos de autodefensa y que a través de este organismo de seguridad del Estado facilitaba todas las acciones ilegales que desarrollaban en la frontera. Señor Cañizares, muchísimas gracias por este contacto vía satélite desde Bogotá, Colombia. Wilfredo Cañizares, el ex experto en derechos humanos y también miembro de la organización